Nuestra siguiente persona que va a preguntar esta mañana al presidente Ignacio González es Patricia. Patricia, sí. Creo que acaba de finalizar sus estudios y está ahora mismo en paro. Patricia, ¿cuál es tu pregunta para Ignacio González? Buenas tardes, señor González. En primer lugar, me gustaría saber si se plantea algún tipo de rebaja en el abono transporte. Yo soy B2 y prácticamente sin dinero, cuesta mucho. Y después, ¿usted utiliza el transporte público? Y supongo que no se refiere a las inauguraciones de una línea asociada a una compañía de teléfonos. Pues mire, habitualmente no utilizo el transporte público, me muevo en un coche de la Comunidad de Madrid. ¿Qué coche tiene la Comunidad de Madrid, presidente? Pues mire, tengo un Citroën, no sé cómo se llama, es un coche todoterreno de estos, que es Citroën no sé qué, no me pregunte porque no me sé estas cosas, ¿no? Pero sí lo cojo cuando tengo que desplazarme a algunos sitios, por ejemplo, para ir en ocasiones a actos a algún sitio en el centro específicamente, o cuando tengo que desplazarme, por ejemplo, a los toros, lo hago habitualmente, porque además tengo la suerte de que desde la Puerta del Sol hasta, en este caso, por ejemplo, Las Ventas, pues es una línea directa, ¿no? Y sí lo cojo, aparte de, como dice Javier, pues cuando vamos a algún sitio, a algún acto oficial o tenemos que inaugurar algo de eso, cojo el transporte público, ¿no? El abono, bueno, el abono de la Comunidad de Madrid, nosotros tenemos un transporte que comprendo que es una cantidad importante, pero tenemos un transporte público de extraordinaria calidad que es con un precio bastante razonable en comparación con el precio que tienen otros transportes públicos equivalentes al nuestro y mucho peores, ¿no? Nosotros tenemos unos precios que además tienen muchas bonificaciones. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 24. O sea que ya no puede usar Acabas el abono joven. Acabas de superar el abono joven, pero nosotros tenemos bonificado el abono joven, por ejemplo, el abono en la zona A normal está ahora en 54 euros más o menos. Para los jóvenes está en 35, para los mayores está en 12, para las familias numerosas hay bonificaciones, para personas con discapacidad, en fin, tenemos toda una serie de bonificaciones con el objetivo de facilitar ese precio de transporte que, insisto, en términos generales es bastante bajo, pero quiero dar un dato para que sepamos un poco en qué términos estamos hablando. Metro de Madrid es una empresa que ha perdido este año 90 millones de euros, es decir, es deficitaria y ese déficit lo tenemos que pagar con nuestros impuestos o con mayor endeudamiento. Pero es que además la tarifa que cubre el coste del servicio que pagamos con los abonos no llega al 40%. Es decir, que de los impuestos de todos los madrileños, además tenemos que poner 800 millones de euros para financiar ese transporte público. Entonces yo comprendo que en estos momentos de dificultad eso bueno, pues es un coste importante, sobre todo para muchas familias, pero lo tenemos que encajar en la realidad del coste del transporte que tenemos. Estamos financiando en más de 800 millones de euros adicionales el precio que está pagando el usuario para mantener nuestro servicio público. ¿Se va a privatizar alguna línea del Metro de Madrid o alguna parte de la compañía? De transporte, o sea, líneas de operativas, no. En ningún caso. No vamos a privatizarlo. La siguiente pregunta la formula Milagros. Milagros, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a Madrid Futura. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su cuestión? ¿Cuál es la cuestión que le quiere trasladar al presidente de la Comunidad de Madrid? Ya que queda poco tiempo para que termine el plazo de entregar la declaración de la renta, a mí me gustaría saber si a usted le sale a pagar o a devolver. Pues... ¿La de este año? ¿La ha hecho ya o no? ¿Ha cumplido con sus obligaciones o no? Sí, bueno, no la he formalizado, pero sí tengo la declaración que me hace la propia agencia tributaria. O sea, yo hago la declaración que me hace la agencia tributaria y creo que me sale algo a devolver, pero todavía no la he formalizado porque me la han entregado hace una semana y todavía no la he formalizado. ¿Algo mucho? Pues no recuerdo ahora cuánto, pero vamos, si tiene mucho interés se lo digo. O sea, creo que eran como 1.000 euros, 1.000 algo. Rosana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Madrid Futura. Gracias. Rosana es peruana, presidente. Su madre está, de hecho, lleva 20 años viviendo aquí en Madrid, en España. Ya ha ido trabajando en diferentes lugares y en muchos de esos sitios no estaba asegurada.
La cuestión es que su madre ha perdido la tarjeta sanitaria. ¿No es así, no, Rosana? Sí. Bueno, tiene aquí el presidente de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, presidente. Y solamente mi pregunta, yo creo que no solamente en nombre de mi madre, sino en nombre de muchas personas que también estarán pasando por esta situación. Y ¿qué piensa o de qué forma va a solucionar a aquellas personas que se han quedado sin tarjeta de especial necesidad? No sé cuál es el caso, no lo conozco, pero... Sí, pero bueno, sí conoce que hay gente inmigrante que por cuestiones meramente que tienen que ver con la seguridad social, con su baja de la seguridad social, se han quedado sin tarjeta sanitaria. Estas personas se han quedado sin atención en la sanidad madrileña. Solamente no tienen tarjeta sanitaria las personas que están aquí en una situación de ilegalidad o irregularidad. Eso es lo que dice la ley. Yo ya no me sé exactamente todo la regulación articulada de la ley porque es estatal, pero nuestro sistema tienen derecho a la atención sanitaria todas las personas inmigrantes que están residiendo legalmente en España, y de aquellos que no están residiendo legalmente tienen derecho, por supuesto, a atención todas las mujeres embarazadas, todos los crónicos y todos los menores de edad. Por lo tanto, todas estas personas, cualquiera que sea su situación en España, tienen derecho a la asistencia sanitaria. Y los que están de manera irregular o ilegal, a la atención de urgencia. Por tanto, no sé cuál es el caso de su madre, pero se supone que si es una persona que ha estado trabajando aquí, ha tenido sus permisos de trabajo correspondientes y por lo tanto está en una situación de legalidad, pues debería tener acceso al sistema de salud. Ese es uno de los problemas, ¿no? Quizá, ¿no? Que durante muchos años la regulación no estaba clara y su madre no siempre estuvo asegurada, ¿no? Mire, si no me equivoco, fue justo cuando ya empezaron ya a quitar esto de las tarjetas, justo pues tenía que hacerse una cirugía en la boca. ¿Y qué pasó? De que, claro, no la recibieron. ¿Por qué? Porque no tenía la tarjeta y no la pudieron atender. Pero, y cómo se llama y encima todavía me recuerdo que como no la atendieron ni nada, le llegó un recibo a casa de 80 euros. ¿En concepto de qué? O sea, solamente nada más porque ni la atendieron ni nada. Entonces, solamente nada más fue y claro, le dijo, bueno, pues nada, trataré de pagarlo, bueno, pues, pero que me atiendan. Pero si no la atendieron, ¿por el concepto de que le cobraron 80 euros? Eso es lo que yo digo. Sí, no sé, no conozco el caso. O sea, no tenemos nosotros competencias en materia de extranjería, pero no le puedo decir porque no conozco el caso. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que usted es médico. Soy médico. La sanidad, la medicina en Madrid, presidente, tiene un médico aquí delante. Le va a formular una pregunta a un médico. Señor presidente, yo soy médico adjunto del servicio de anestesiología del Gregorio Marañón. Trabajo en el área de cirugía cardíaca y tengo una situación contractual inestable, igual que 1.300 eventuales de los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Nosotros venimos realizando contratos encadenados, incluido el actual de 3 meses. Yo llevo 9 años en el hospital y nuestro contrato dice que hacemos trabajos de naturaleza extraordinaria o coyuntural. Yo, igual que el resto de mis compañeros, estamos cubriendo quirófanos, consultas, puestos de reanimación, atendemos trasplantes, hacemos docencia de residente, proyectos de investigación que duran años y alguna pertenencia también a comisiones que ustedes mismos fomentan desde el Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, como son las unidades funcionales de gestión de riesgos. Cada 3 meses nos vemos obligados a tener controles sanitarios por salud laboral, con analíticas y además de otros inconvenientes múltiples, como podrá entender. Nuestro jefe tiene que dar parte a recursos humanos de la aptitud o de la falta de idoneidad para nuestro puesto. Alejandro, ¿cuál es la pregunta? Que es una situación irregular y le pregunto si cree que eso nos motiva, si tienen previsión de solucionar esta situación de una manera pronta y también si no lo considera una situación irregular, puesto que a ninguna otra empresa, salvo a la administración, se le consiente esta situación. Gracias. Bueno, vamos a ver. Es cierto, ¿no? Que hay médicos ahora mismo trabajando en el sistema público que renuevan sus contratos cada 3 meses, en muchos servicios públicos, porque la manera de acceder a un puesto fijo en el sector público es por oposición. Yo no sé si no has tenido posibilidad de aprobar una oposición o no te han sacado plaza o no sé cuál es el caso, pero me imagino que en estos 9 años habrá habido oposiciones al servicio público de salud, digo yo, ¿o no? Una OPE, sí.
con pocas plazas y con una situación repetida durante infinidad de años. Pero digo que ha habido la posibilidad de acceder al sector público en nuestro país, tal y como establece la ley, es a través de la superación de una oposición. Entonces, como en servicios como la salud o la educación es necesario atender a las demandas también según se van produciendo y también a las sustituciones y a las bajas y a todo este tipo de situaciones, hay una parte de personal que digamos que es un personal que está haciendo o bien sustituciones, suplencias o cubriendo puestos que no se han cubierto por el sistema de selección público a través de las oposiciones, que es el caso de las personas a las que tú te refieres. Entonces, como esa necesidad existe, en tanto en cuanto se van resolviendo las convocatorias de esas oposiciones, recientemente ha habido una en la Comunidad de Madrid, no me acuerdo si hemos sacado algo así como 3.000 plazas entre médicos y enfermeras, pues la única forma de ir cubriendo esos puestos, tal y como está la ley, es a través de personal interino o eventual, como es tu caso en el caso estatutario. Estamos hablando, tú me hablas de 1.300 sobre un colectivo, para que sepamos, de 17.000 casi médicos que tenemos en la sanidad madrileña. Por lo tanto, siempre hay una parte de ese personal que está en esa situación, digamos, de provisionalidad, porque la cobertura de esos puestos se tiene que hacer a través de un sistema de oposiciones, ¿eh? Entonces, bueno, eso es un sistema no solamente en Madrid, es en todo el sistema de salud público en Madrid y en cualquier otra parte de España, ¿no? Y ese es el régimen de funcionamiento, también pasa en educación y pasa en otros servicios públicos donde la mano de obra es intensiva y la posibilidad de acoplar las demandas a la cobertura a través de un proceso selectivo pues no van siempre ajustadas. Esa es la situación.